del Señor. Amén. Amén. Hoy he titulado esta enseñanza Predestinados para un destino. Predestinados para un destino. Yo le pido que abra su Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Amén. Vamos a esperar que acá nos lo van a poner en las pantallas también. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Amén, ahí lo tenemos, allí sentaditos. Algunos están buscando en sus Biblias, están tomando notas. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Amén. Ahí estamos. Allí sentaditos vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar a Dios allí sentadito. Incline su rostro, diga: amado Dios, habla por favor a mi vida. Usa a mi pastor para que me traiga palabra dirigida por ti y que nutra mi espíritu. Gracias, Señor, tú eres muy bueno. Tu palabra es verdad y que tu palabra quede sembrada en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de una doctrina que muchos han malinterpretado, y es la doctrina de la predestinación. A veces la gente piensa que como Dios lo sabe todo, y como Dios lo entiende todo, y como Dios nos eligió, entonces como que nosotros somos unas marionetas en un teatro en el que Dios hace todo a su antojo. Pero permítame decirle algo: Dios es soberano. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, pero eso no anula nuestra libre decisión. Todo ser humano tiene una libre decisión. Pero hay frases que suenan bonito, pero que no son bíblicas. Entonces uno ha escuchado que dice: no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay cosas que son mi voluntad y otras que son la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. Tápense los oídos. Yo le pregunto: ¿quién tocó el piano? ¿Eso fue la voluntad de Dios o la voluntad del pastor? La voluntad del pastor. Porque todos los seres humanos podemos elegir. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de decidir. Y el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, él la escribe desde una prisión en Roma. Y en lugar de estar quejándose, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo sabía que él había sido diseñado y escogido desde antes de la fundación del mundo para un destino glorioso. Mire, al Señor nada lo toma por sorpresa. Yo alguna vez prediqué aquí que Dios no tiene un plan B, y es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, Él sabía que iban a pecar. Le pregunto: ¿lo sabía? Claro que lo sabía. Si Él lo sabe todo. Pero desde antes de la fundación del
tenía un plan de salvación para el hombre, porque Él ya lo sabía. Pero eso no implica que Adán y Eva entonces no tuvieron la decisión de ser fieles a Dios. Y yo quiero que usted me entienda esto. El plan de salvación siempre fue el plan de Dios, y ese plan tiene un nombre: el Señor Jesucristo. Además, fuimos predestinados en Él para tener una identidad y un estilo de vida. La Biblia dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces hoy se crea una falsa idea de que la salvación no se pierde. Ojo, porque por ahí hay doctrinas que dicen que cuando uno es salvo, una vez salvo, siempre salvo. Ojo, porque eso es una mentira. Eso es una secta que se llama salvos, siempre salvos. Y eso no lo dice la Biblia. Nosotros somos salvos, pero como salvos debemos vivir ¿cómo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es que nosotros no somos escogidos únicamente para ir al cielo. Somos escogidos en Cristo para vivir en santidad aquí en la tierra. Estar en Cristo significa que su gracia nos capacita para vivir de manera piadosa, para vivir de manera santa, para vivir sin mancha delante de Él. Y viene y dice en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinados. Dios no, escúcheme esto, Dios no predestina a personas. Dios predestinó un pueblo. Un pueblo. Y la predestinación es algo que se puede explicar de una manera sencilla. Supongamos que yo tengo esta silla aquí, esta silla, y yo digo: yo a todo el que se siente en esa silla le voy a regalar un carro. La silla está ¿qué? Predestinada. ¿A qué está predestinada? A que todo el que se siente en esa silla va a recibir un ¿qué? Un carro. Pero ¿quién toma la decisión de sentarse? Cada uno de nosotros. Algunos dirán: no, yo no creo. Otros dirán: será. Otros se sentarán. Y así mismo la Biblia nos muestra que la promesa de la salvación ha sido dada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Pero el que tiene que elegir seguir al Señor es cada uno de nosotros. No es que Dios creó una gente para salvarla y otra para condenarla. No. La predestinación es que Dios escogió a Cristo. Escúcheme esto, porque la Biblia nos muestra que Dios solo tiene un hijo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. El único Hijo de Dios es ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es que nosotros nos hacemos hijos de Dios? Cuando el nombre de Cristo es invocado en nuestras vidas. Ahí es que somos hijos de Dios. Porque somos hijos ¿en quién? En Cristo. Por eso el Señor dice que Él vendrá y nos tomará a sí mismo. Porque nosotros, cuando el nombre de Cristo es invocado sobre nosotros, nos volvemos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Cuando usted se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, usted empezó a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está predestinado para que sea salvo y viva santo y sin mancha. Así que cuidado, porque por allí hay frases que no son bíblicas y nos hemos acostumbrado a ellas, pero la Biblia no las enseña. Y entonces uno escucha mucho:
ay pastor, si Dios tiene a mi familia para salvación, Él los salvará. Error. Dios tiene a todo el mundo para salvarlo. Porque Dios no quiere que la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Dios no quiere salvar a todo el mundo. Esa es su voluntad. Pero Dios no va a obligar a nadie a que se siente en la silla. ¿Se acuerdan del ejemplo que acabo de poner? Hay una silla que es Cristo Jesús. Y todo el que se siente en esa silla va a ser salvo. Pero Dios no obliga a la gente a que se siente. Dios no va a obligar a la gente a que crea. Por eso, imagínense, si Dios escoge a unos para salvarlos y escoge a otros para condenarlos, ¿qué sentido tiene predicar? Dígame, ¿qué sentido tiene predicar? Si ya Dios escogió a los que son. Explíqueme eso. No tendría sentido la predicación. Además, imagínese la angustia que sentiría alguien que ora por su familia y que le digan que es que Dios no los escogió para salvarlos. ¿Qué clase de Dios sería ese? Pero Dios nunca predestinó a personas. Dios siempre predestinó un pueblo. ¿Se acuerdan los días del arca de Noé? La maldad era tremenda. El Señor decide acabar con la humanidad y dice: Noé, hazte un arca y dile a la gente que todos los que se suban en el arca van a ser salvos. Y eso hizo Noé. Pero la gente no creyó, se le burlaban. ¿Qué va? Eso es cuento. Pero él y su familia se subieron al arca y se salvaron. Pregunta: ¿quiénes estaban predestinados para la salvación? ¿Noé y su familia o los que se subieran al arca? Los que se subieran al arca. Y hoy hay un arca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Aleluya. Y cuidado con desfigurar el carácter de Dios. Porque hay algunos que creen que si Dios elige, entonces el ser humano como que no tiene decisión. Pero quiero preguntarles algo. La voluntad de Dios está en 2 de Pedro 3:9. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que ¿qué? El Señor, véalo, léalo conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, porque Dios no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo eso. Pero si la salvación, escúcheme esto, si es Dios el que elige, y si Dios escogió a algunos para salvarlos y a otros para condenarlos, entonces la salvación no tendría responsabilidad humana. No, porque Dios lo hace todo. O sea, Dios no solamente pagó en la cruz del Calvario, sino que elige al que va a ser salvo, y además ese que va a ser salvo no va a perder la salvación. Entonces no habría responsabilidad humana. Pero nosotros, la Biblia nos muestra que el Evangelio es una oferta universal. Dios no hace acepción de personas. Dios no elige a dedo a nadie. Al contrario, porque de tal manera amó Dios a los que Él eligió, para que todo aquel que Él haya elegido no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Eso dice la Biblia? No. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero está en nosotros aceptar o rechazar el llamado de Dios. Mire, Dios le ha dado al hombre
la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Y esa elección es individual. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que el ser humano no tiene excusa. Escúcheme esto bien. Ningún ser humano en la historia de la humanidad, ninguno tiene excusa. Pero cuando uno dice esto, entonces surge la pregunta: bueno, pastor, ¿y entonces qué pasa con las personas del pasado que murieron sin conocer el Evangelio? ¿Cierto? Nuestra iglesia, ¿cuántos años tiene? 90 años, ¿cierto? 89, ya vamos para 90 años. ¿Qué pasa con aquellos colombianos que vivían en Versalles hace 150 años? ¿Qué pasó con ellos? ¿Será que Dios los eligió para condenarlos? Hermano, llega la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que vivieron en donde no habían iglesias? ¿O qué pasa con aquellos que por algún motivo no pudieron creer en el Señor? Hablemos de esa gente, ¿cierto?, antigua, en donde tener una Biblia era hasta un delito y se los podía matar y mataba a la familia. Yo quiero que ustedes entiendan algo hoy en el nombre de Jesús. Mire, usted y yo no debemos olvidar que nuestro Dios es justo, y además de ser justo, es bueno. Y como es un juez justo, un juez justo hace ¿qué? Justicia. Dios no va a hacer un juicio basado en el conocimiento que hoy nosotros tenemos a una persona que no tuvo ese conocimiento. No lo va a hacer. Vea, Dios no es un juez implacable que busca cómo condenar a la gente. Al contrario, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es al contrario. Entonces, aquellos que vivieron en una época donde no había iglesia, ¿qué pasa con ellos? La Biblia misma dice que ellos que no conocieron la ley escrita serán juzgados ¿por qué? Por su propia conciencia. Habrá gente salva que nunca tuvo la oportunidad de estar cercano a la Biblia. Sí. ¿Sabe por qué? Porque su propia conciencia los va a juzgar y saldrá que son salvos. Porque Dios es justo. Dios no va a condenar a una persona que por un hecho histórico nació en una época en donde no había el Evangelio, en una época donde la Biblia no era accesible. Dios no lo va a juzgar con los mismos parámetros que a nosotros, porque sería injusto, porque ellos no tuvieron la oportunidad de una iglesia, pero nosotros sí. Pero Dios, yo quiero que usted tenga en la cabeza que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no quiere la muerte del pecador. Mire, Dios evaluará a la luz que recibieron y cómo respondieron a ella. Y a los que creyeron pero no alcanzaron las ordenanzas. ¿Cuánta gente tal vez no creyó en Dios, pero debido a que no estaba el conocimiento no fueron bautizados en el nombre de Jesús? Pensemos en gente de hace 100 años. Ellos tal vez alguien creyó en el Señor, pero no tuvo quien le mostrara el Evangelio, no tuvo quien le predicara la verdad. ¿Y usted cree que Dios será tan injusto como para condenar a una persona así? Porque es que algunos creen que es que Dios empezó a elegir a los salvos de hace 90 años para acá, pero no es así, no, mi amada iglesia. El Señor es justo, y si hoy tenemos su palabra y alguien que nos predique, es una muestra de su misericordia, de su amor, de su bondad para con nosotros. Pero Dios, oiga, la Biblia dice: tengo ovejas que son de otro redil.
¿Y cuáles son esas ovejas que son de otro redil? Unos dicen que Israel, otros dicen que aquellos que por las circunstancias de la vida no pudieron conocer a la luz de la palabra quién era el Señor, pero quisieron y vivieron una vida piadosa. Por eso hoy, mi amada iglesia, quiero que usted entienda lo siguiente, que el contexto nuestro es distinto, porque hoy sí hay iglesias, porque hoy sí hay palabra, porque hoy sí hay conocimiento. A nosotros no nos falta conocimiento, a nosotros no nos falta, no nos persiguen por abrir una Biblia. A nosotros se nos ha entregado el regalo del Evangelio en bandeja de plata. Pero la pregunta es, si estamos viviendo como piadosos, como piadosos. Qué bueno entender esta profundidad, porque mi amada iglesia, a veces nos hemos vuelto muy simplistas, entre sí y no, entre negro o blanco. Pero Dios es un Dios que entiende al hombre. El Señor entiende la situación del hombre. El Señor sabe que algunos no pudieron creer porque no había quien les predicara. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y en la época en donde nadie predicaba, ¿cómo iban a creer? ¿Y usted cree que Dios no entiende eso? Pero en esta época Dios ha enviado predicadores. O sea que no hay excusa para creer en el Señor Jesucristo y para vivir conforme a su palabra. Y la predestinación no es un concepto del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel fue el primer ejemplo de un pueblo predestinado. Porque escúcheme esto bien, Dios no eligió a Abraham y a sus descendientes para que fueran mejores o más grandes o más santos. No, Él predestinó a un ¿qué? A un pueblo. A un pueblo. Dios los predestinó para que fueran un pueblo especial, cuidadores de su palabra, el canal por el cual vendría la salvación al mundo. Israel tenía un destino de gloria trazado por Dios. Pero ¿saben qué pasó? Que a lo suyo vino. ¿A qué vino el Señor? A tratar con su pueblo. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero aquí estamos los que le hemos recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Y eso es algo maravilloso, porque nosotros somos la iglesia y la iglesia está predestinada a ser salva. No Daniel Barranco, no, porque si Daniel Barranco deja de ser parte de la iglesia, ya no es salvo. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos qué? Una salvación. O sea que la salvación se puede perder. ¿A cuántos no hemos visto que Dios los usaba de una manera gloriosa? Predicadores de convención. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que predicando nada más tomó el micrófono y empezó el estadio a hablar en lenguas. Yo lo vi y hoy ese hermano está perdido. Hoy ese hombre que cogió un micrófono y la gente empezó a hablar en lenguas ni predicó. Tenía una unción tan maravillosa, pero la perdió, porque la salvación se pierde. Pero qué bueno que usted y yo cuidemos lo más preciado que tenemos. Lo más preciado que tenemos es la sangre de Cristo, que ha sido invocada en nuestra vida, la cual nos limpió del pecado y nos ha hecho hijos de Dios. ¡Aleluya! El Señor es maravilloso. Mire, con este ejemplo quiero terminar, porque usted necesita entender que somos salvos es en Cristo. Somos hijos de Dios es en Cristo. Dios no escogió a personas por particular, no. Dios escogió a su único hijo. Su
su manifestación en carne. La Biblia nos muestra que el Señor era el Hijo amado en el cual tenía que, este es mi Hijo amado en el cual tengo. O sea que nosotros complacemos a Dios, ¿sabe cómo? Estando en Cristo y viviendo conforme a la palabra del Señor. Ahí es que entonces nosotros somos complacientes con nuestro Dios. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Por un momento vamos a volvernos imaginativos. Pensemos que estamos en un gran aeropuerto y hay una pantalla enorme. Y en las pantallas del aeropuerto hay 2 vuelos programados, 2 aviones con rutas distintas, 2 destinos que ya están fijados. El vuelo A dice que está predestinado para la salvación eterna en los cielos. Y el vuelo B está destinado para un destino trágico, la condenación eterna. La ruta de esos vuelos ya está sellada. Nadie puede cambiar eso. Dios predestinó que los hombres o iremos al cielo o iremos al infierno. Eso ya está predestinado. Ya eso está decidido. Sin embargo, ambas puertas están abiertas. Yo le pregunto, ¿a qué vuelo se monta usted? Ambas puertas están abiertas. ¿A qué vuelo se va a montar usted? Si usted quiere vivir de cualquier manera, bienvenido al vuelo de la perdición. En esa puerta, oiga, esa puerta es ancha. Ese vuelo tiene una puerta ancha y la gente entra como quiere. Allá van con drogas, allá van con mentiras, allá van como se les da la gana, allá cabe todo el mundo. Pero la puerta del vuelo de la salvación es estrecha y pocos son los que entran por ella. Y esa puerta tiene un nombre inscrito, que es el nombre del Señor Jesucristo. En esa puerta no entrará cosa inmunda, sino todo aquel que vive en santidad, que agrada al Señor. Aleluya, aplaudan fuerte el nombre de Jesús. Y hoy la pregunta es, si analizamos bien nuestra vida, ¿en qué vuelo estamos montados hoy? Si hoy analizamos bien nuestra vida, ¿en qué vuelo estaremos montados? Pero qué bueno tomar el destino correcto, porque nosotros, Dios no nos ha predestinado para el infierno. No, el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Pero usted y yo ni somos el diablo ni somos ninguno de sus demonios, ¿no? Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Estamos destinados a ir a la patria celestial. Pero para ir a la patria celestial hay que entrar por la puerta angosta. Y por la puerta, mire, la puerta del cielo es tan angosta que el orgullo no cabe. Escúcheme esto. La puerta del vuelo para entrar al vuelo del cielo es tan angosta que no cabe el orgullo, que no cabe la mentira, que no cabe la altivez, que no cabe el pecado. No. Allí solo caben aquellos que han sido lavados por la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Aleluya, aplauda el nombre del Señor. Y hoy la pregunta es, ¿en qué vuelo estás montado? Y si hoy el Señor nos quitara la vida, ¿en qué vuelo aparecemos? ¿En el que iba para el cielo o en el que iba para el infierno? ¿En qué vuelo estábamos montados? Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor nos dice que mientras haya vida, hay esperanza. Tal vez estamos montados en el vuelo equivocado, pero aquí está la sangre del Dios Todopoderoso, la sangre del Señor Jesucristo, que limpia al hombre de toda maldad. Tal vez estamos siendo desobedientes, estamos siendo tibios espiritualmente y nos estamos montando al vuelo equivocado.
Pero hoy el capitán del cielo, el Señor Jesucristo, ¿sabe qué nos está diciendo? Que todavía hay lugar para uno más en la patria celestial. Todavía hay lugar para nosotros. Hoy es el día para permitir que el Señor nos limpie. Mire, hoy es el día para dejar atrás las excusas. Porque a veces nos cuesta santificarnos. ¿Y por qué si Dios ya nos predestinó para eso? Es que la iglesia es para santificarnos. La iglesia es para purificarnos. La iglesia es para que usted y yo reflejemos la gloria del Señor. Y yo le digo algo: si usted hoy quiere asegurar su tiquete al reino de los cielos, entonces tienes que poner tu vida en paz con Dios. Buscar la paz y la santidad, sin la cual... Y yo le pregunto, ¿usted sabe qué significa ser santo? Ser santo es estar en paz con Dios. Buscar la paz con Dios. Pero a veces, mi amada iglesia, ni nos damos cuenta que Dios no está agradado de nosotros. Cuidado, mi amada iglesia. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que aquí está el poder del Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí su sangre nos limpia. Y hoy Él puede cambiar el destino de cualquiera de nosotros. Oiga, tal vez uno a veces se va desviando, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. El Señor es maravilloso. Y si usted hoy necesita reconciliarse, necesita arreglar sus cuentas con Dios, si hoy usted tal vez está montado en el vuelo equivocado, yo le invito a que se monte al vuelo que va para el cielo. Y ese vuelo es estar en santidad con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Si usted quiere orar en el altar, en su silla, donde usted desee, y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, tú a mí me has dado el regalo más lindo de todos, el Evangelio. Mis antepasados, Señor, yo no sé si a ellos alguien les predicó, pero a mí me han predicado y yo he creído en ti, Señor. Perdóname si tal vez me he desviado, pero necesito volver a ti, Padre Santo. Necesito montarme en el vuelo correcto. Padre amado, tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Cristo, porque tu amor es tan grande que no nos dejaste a la deriva del destino, sino que desde antes de la fundación del mundo tú pensaste en nosotros y diseñaste un pueblo santo